Emiliano Monge, querido amigo, me da muchísimo gusto que estés, que formes parte de la Sinfonía de los Autores, que como ya te lo comenté hace un rato, tiene como fin crear un acervo, que no sé si después vaya a sacar algunas cosas para escribir un libro, porque están saliendo cosas muy interesantes de cada autor. Crear un acervo, pues que una especie de coro de autores de entre 1965, 1985, y pues conocer un poco cosas que a veces, como te decía, no se hablan en las entrevistas que se hacen porque están enfocadas a libros o a la promoción de algún ámbito, alguna conferencia o lo que sea, y poco se habla pues de este tejido, ¿no? Previo a todo lo que vendría después, lo que los convertiría en escritores, y que me parece a mí muy interesante porque ahora sí te lo puedo decir después de todas más de 25 entrevistas conversaciones que llevo, pues los años formativos han sido en cuestiones de temas, en cuestiones de estilo, de visión de mundo, han sido como muy importantes, pues, ¿no? Entonces, Ujú. pues yo te tengo a ti siempre un gran aprecio porque además de todo, fuiste ya ni te has de acordar, pero fuiste mi primer Sí, editor de mi primera novela, ¿no? En Penguin Random House, soy Penguin Random House de conducir un tráiler, sí. que estuvo muy curioso porque me mandaban mensajes, no me llegaban a mi bandeja, yo que no sabía, estaba en Nueva Zelanda, se iban todos al spam y yo, pues, ¿qué habrá pasado con mi libro? Hasta que un día te escribí y me dijiste, cabrón, te estoy escribe y no me contestas y la chingada. Total, bueno, los milagros existen y se dio esa publicación que para mí fue de ¿Hace mucha cuánto alegría. fue? Eso fue en el Hace- 2007, Sí, 2007, ¿verdad? 2007, ¿no? Y Mm. salió el libro en 2008, ¿no? Eh, Pero eh. bueno, fue el proceso, todo ese proceso, etcétera. Tú sacarías en 2008, creo que un libro de cuentos, ¿no? Sí, sí, Un- es que yo en 2007 trabajé, Arrastrar esta sombra, creo, ¿no? ajá, en 2007 yo, o sea, contratamos tu libro y lo trabajé y luego ya no estuve para cuando salió, que fue 2008. Me tocó hacer Exacto. todo el proceso del libro y luego ya cuando el libro salió yo ya me había salido. Sí, porque yo recuerdo cuando hablé contigo que tú ya que lo que querías era escribir, era escribir, pues, ¿no? Sí, Que ya estaba te estabas trabajando. medio abrumado ahí, diciendo, no, yo tenía que escribir y que la chingada, entonces pues ya, ¿no? Es que yo creo que uno puede escribir y tener otro trabajo, obviamente, como hemos hecho todos tantas veces, ¿no? Pero lo que es muy difícil es escribir y ser editor. Sí, Me parece, a mí hay quien puede, pero a mí me parece que es muy difícil no tenerla, o sea, limpiar la cabeza de una cosa para la otra y de la otra sí, para la una es un trabajo difícil. Yo sí. no puedo, por lo menos, ¿no? No, bueno, habrá quien sí pueda, pero también lo que hemos visto es que algunos han dejado incluso de escribir, ¿no? Y se han dedicado solo a la edición, ¿no? O renuncias a una cosa y agarras la otra, o no, porque si Sí. no, pues son como dos tareas muy complicadas de Y los compaginar. que, y en general los que han podido hacer las dos cosas es porque tienen editoriales, porque son sus editoriales independientes, y Claro. quizá aparcan durante algunos meses un trabajo y luego otro, y así a lo mejor se puede, pero trabajar el mismo día las dos cosas es muy Sí, difícil. sí, no, muy difícil, porque sí requiere mucho tiempo, ¿no? Yo cuando he tenido trabajos así de que me requieren horas y esto, termino agobiado y termino, este, Mm. hasta de Y mal humor porque no tengo tiempo para escribir, pues, ¿no? no, y sobre todo el asunto del tiempo, como dices, y la cabeza, o sea, Sí, sí, cuando uno está escribiendo, o sea, el tiempo que escribe en el teclado es una parte del tiempo que está escribiendo en la cabeza. sí, Y si en la cabeza están los libros de otros, pues es un problema, ¿no? sí. Sí está Monje, cabrón. me da mucho gusto, te digo, que seas parte por el aprecio y la admiración que tengo por ti, por tu obra, y yo estoy convencido de que va a ser muy importante esta conversación contigo por las cosas que ya hemos hablado. Y fíjate que a mí me gustaría, antes de entrar en tu obra, ¿no? Que yo la veo, pues prácticamente como dividida en como dos grandes afluentes ahí, ¿no? Uno personal, no contar todo, eh,
¿cómo se llama? La de Justo antes del final. justo antes del final, ¿no? Con toda esta historia de tu madre, todas estas voces que están ahí, muy interesante, que es una novela que a mí es de las novelas que más cercanas la siento. Y luego, pues, todo el tema de las violencias con el cielo árido, ¿no? Ahora que sacaste esto de los vivos, del tema de las tierras arrasadas con los migrantes, los vivos con los desaparecidos, esta parte, digamos, política que tienes, que ya hablaremos, ¿no? Pero Ujú. antes de eso, pues mira, dan pistas, muchas pistas, no contar todo, y justo antes del final, este, de una pues de una vida rica en un montón de cosas, pues, ¿no? Pero yo, aunque no lo creas, hice mi chamba, ¿no? Hice mi chamba y entonces estuve viendo entrevistas, leyendo, viendo en YouTube, etcétera. Y la verdad es que va soltando cosas, se van viendo muchas cosas también, muchas cosas se traslucen tuyas, pues en estas novelas, esta saga de escapistas, de familias que se están Ujú. yendo, etcétera, así como, como no sentir en casa, ¿no? No sentirse en Sí. casa nunca. Pero háblame de estos años primeros, monje, o sea, porque eres un fabulador, imparable, ¿no? Con una mente activa todo el tiempo. Yo creo que también soy así, ¿no? Es como que no puedes parar y bueno, tiene sus asegúnes, lo sabemos, porque a veces se nos trabuquea la chingadera y la gente a veces no lo entiende, pero ya hablaremos de eso. Te lo digo por mi propia experiencia, porque la gente dice, no, qué energía que esto, te claro, creas. Sí, 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 claro, pero pues, hay unos pinches marrazos en el muro bien cabrones que hay que. Entonces, háblame de estos años, de cómo eras de niño, sé que tu papá vive tu padre Es todavía, escritor, sí, 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 sí. ¿no? Pero no sé mucho de tu madre, bueno, a través de justo antes del final, pero, Sí. pero háblame un poco de cómo eras. Creo que tienes tres hermanos, ¿no? O Tengo dos hombres. hermanos, uno chico y uno grande, Ajá, pero pero son hombres todos, pues son tres puros hombres, ¿no? hombres. Sí. Entonces, háblame un poco cómo era ese entorno, ¿no? Familiar, si había libros, si empezabas tú a escribir o no, si eras como muy sensible, muy echado para adelante, ¿cómo era ese entorno? Fíjate que de los primeros años tengo muy pocos recuerdos porque pasé mucho tiempo en hospitales, como desde que nací, como desde el año hasta los 6 7 años. Pasé mucho tiempo en hospitales por un problema que tenía, Encima, ¿no? sí, de enzimas, exactamente. Ajá, Entonces, pasé mucho tiempo en hospitales y hay como muchos bloqueos, o sea, recuerdo solamente pequeñas cosas, o sea, muy poco, la verdad. ajá, El ejercicio de escritura, de no contar todo, me hizo recordar porque la escritura te hace, te va alumbrando cosas que están escondidas, ¿no? O a oscuras. Y fui recordando algunas cosas, pero yo siempre he sentido que mi historia empezó tarde, digamos, ¿no? Que mi memoria empieza por ahí de los 7 años, 8 años, realmente, ¿no? ajá, Que no es normal, lo normal es que empiecen como a los 3 años, ¿no? Digamos, 3, 4 años, ¿no? ya, Coincide con el lenguaje, digamos, ¿no? ya, Es algo que no se piensa mucho, pero es normal que no tengamos recuerdos, porque la gente en general no tenga recuerdos de los primeros años porque no tiene lenguaje. claro, Y anudamos el recuerdo a la capacidad del lenguaje, ¿no? Empezamos a hablar y empezamos a crear memoria, no solo visual, sino con palabras. Y yo ahí me tardé un poco, pero eso mismo hizo que muchas cosas las conociera a través de que me las contaran, ¿no? O sea, ajá. lo que para mucha gente la experiencia yo lo fui escuchando, me contaban eso cuando yo estaba en el hospital o con una vida bastante distinta a la que debía haber tenido alguien de mi edad, ¿no? ¿Fue duro lo del hospital, monje, para ti? ¿Leías o no leías o qué hacías en Me esos? contaban cosas, ¿no? Sí, me contaban cosas, veía libros ilustrados sobre todo, pero te digo que Ajá. recuerdo poco, o sea, Órale. por eso sé que fue duro, ¿no? O sea, porque hay pocos recuerdos de esa época y lo que hay es como un miedo a esa época, ¿no? Hay como una suerte sí, como de temor a todo lo que pasó en esa época, ¿no? Ah, A una sensación de vulnerabilidad como muy grande, ¿no? Y después empieza ya, ya empiezan, yo salí bien de eso
hay un cambio en los organismos. Los doctores habían dicho que entre los 6 y los 7 iba a echar para adelante, ¿sabe? Que eso se iba a resolver. Y tal Ajá, cual, no fallaron, se resolvió. ajá, ¿Y cómo fue? Pues me pregunta si había libros, y había, pero es curioso, fíjate, lo pienso y es como que estaban ahí los libreros llenos de libros, pero era como si hubiera habido libros. La relación de mi padre con la lectura yo creo que fue anterior. Y creo que mi padre, que es una persona muy obsesiva y entregada, durante mucho tiempo estuvo entregada a diferentes cosas que no sabía bien por dónde, no encontraba como un camino, yo creo, hizo muchas cosas, estudió cine, economía, filosofía, y leyó muchísimo, yo creo. Pero cuando encontró la escultura, yo creo que eso lo succionó. Lo succionó de un modo que tenía una biblioteca aparte de escultura en su estudio, y vivía para eso, para la escultura y para la lectura de libros de escultura. Yo creo que también además poco a poco se fue alejando del mundo, o sea, de nosotros, durante mucho tiempo estuvo, por supuesto, ¿no? Pero esa relación con los libros de él era como algo que había pasado. No ujú, parecía una relación viva, digamos, de él con esos libreros. Mi mamá sí tenía una relación más viva, con libros de pedagogía, libros de filosofía, de psicoanálisis, muchos, y novelas también, ¿no? Hubo un punto, pero también hubo un punto después más tarde, como cuando yo tenía 15, 16, 17 años, que me pareció a mí que esa relación con los libros se enfriaba de su parte. Y entonces te digo, tengo una sensación o un recuerdo de libreros como abandonados, ¿no? ajá, A los que me tocó a mí devolverles vida, ¿no? Yo me acerqué, yo volví a todos esos libros que estaban todos subrayados o por mi padre o por mi madre, pero como cuando te compras un libro de viejo y reconoces un subrayado antiguo, ¿no? ajá, Uno de esos marcadores que alguna vez fueron amarillos y que ya no sabes ni qué color queda ahí. Anotaciones también muy borrosas ya. Y fue como una cosa muy autodidacta, la verdad. Muy ajá, autodidacta porque también fui un mal estudiante. Yo no conecté con los libros y con la literatura por la escuela nunca. Siempre fue por mi búsqueda personal, ¿no? A mí me llamaban los lomos, los títulos. ajá, Cuando me dejaban leer algo, yo no me interesaba. Yo en la escuela era alguien a quien le gustaba jugar fútbol, estar con sus amigos, y era un mal estudiante, pues, o sea, y lo fui siempre. Ahora llaman neurodivergencias a lo que me pasa, ¿no? En esa Yo, época lo llamaban desmadre ya, niño problema ahí. Sí, o sea, las rutinas, las imposiciones, nunca las llevé bien, ¿no? De hecho, muchos libros que me dejaban leer en la escuela, que nos dejaban a todos leer en la escuela, yo los leí tiempo después por gusto propio, ¿no? Y la verdad es que es algo que agradezco. Agradezco que a mí no me haya explicado un maestro tantos libros que yo después pude reconocer por mí mismo, ¿no? No sé. Sí, eso es como básicamente lo Mamá, que pasó, ¿tu ¿no? mamá qué hacía? Monje, o sea, Mi mamá trabajaba primero, los primeros años, ella trabajaba con niños con capacidades diferentes que le llaman ahora también, ¿no? Trabajaba mucho con sordos, trabajaba muchísimas cosas sobre lenguaje, terapias de lenguaje, ¿no? Neurolingüística y psicopedagogía. ¿cuál era tu Este, formación de ella? esa, Esa, neurolingüista y psicopedagoga, y órale. psicoanalista después. Ajá, Y entonces sí, la palabra estaba, obviamente, ¿no? Lo que sí había muy vivo en mi casa era la discusión de lo que fuera, ¿no? Todo era discutible, y discutible en serio, no era conflicto, sino discusión. ajá, Eh, se debatía todo el tiempo sobre casi todo, ¿no? Yo creo que eso tiene mucho que ver. Aprendí, es decir, se quedó en la impronta en mi familia de que yo era frágil por la enfermedad, ¿no?
Mis Ajá, hermanos eran muy físicos y yo era menos físico, con todo y que jugaba, hacía mucho deporte, pero mi lugar en el mundo fue el de las ideas, digamos, ¿no? Y el discutir absolutamente todo, ¿no? Y no perder ahí porque perdía en lo demás. A ah, los chingazos con mis hermanos perdía, obviamente. Mi hermano chico, ¿no? Pero pulí la manera de defenderme jodiendo de otro modo, ¿no? Con las ideas y desquiciar al ah. otro. Que debe haber sido, Carrilla sabrosa. sí, que carrilla sabrosa, que debe haber sido desesperante para los demás, ¿no? Ah, Y tuve la suerte de crecer tuve un grupo, un núcleo de amigos muy cercano, que conservo muchos además, muy parecidos en ese aspecto, muy de carrilla, de lenguaje, ¿no? Una carrilla muy asociada al lenguaje, al juego de palabras, y con ellos sí compartí poco a poco la lectura, ¿no? Es una casualidad, afortunada puede ser o no, algo pasó, pero la mitad de sus amigos acabaron siendo editores, ¿no? Eh, ¿como eh, quiénes? Rafael López es editor es amigo mío toda la vida, es editor del Fondo de Cultura en Chile y además tiene una editorial independiente que se llama Weathers, que es Ajá. una editorial preciosa, ¿no? Alejandro Cruz, el editor del Colegio Nacional, ha sido editor en muchos lugares, tuvo una editorial que se llamaba La Caja de Cerillos, Caterina Álvarez, la editora del MUAC, pues es decir, Órale. mucha suerte, ¿no? O sea, como ¿Y en ellos eso, en dónde los azar, conociste, ¿no? monje? ¿Dónde estaba ese grupo en tu escuela? En diferentes lugares, ¿eh? Los fui conociendo, algunos en la escuela, otros en la vida, ¿no? En el edificio en donde vivía. Sí, no sé, o sea, hubo una suerte como de atracción ahí hacia eso, hacia las letras, ¿no? Hacia la lectura. Y lo que yo sí recuerdo muy bien es un momento en el que o sea, en el que yo tengo la teoría de que a todos nos pasa que somos unos enamorados de la lengua por naturaleza, ¿no? O sea, aprendemos a hablar porque queremos aprender a hablar por imitación, escuchando a los padres, a los hermanos, a los primos, a los maestros, ¿no? Y aprender a hablar es enamorarse de la lengua. Y hay quien puede vivir con ese enamoramiento toda su vida, ¿no? Pero también o sea, también nos pasa a ti, a mí, a los escritores, a los lectores de verdad que hay un punto en el que ese amor por la lengua se convierte en amor por el lenguaje, ¿no? Hay un punto en el que uno está leyendo y de pronto dices, no qué me están contando, sino cómo me están contando esto, ¿no? Claro, ya Y ese pasas momento a en otro nivel. en ese momento en el que dices, ¿cómo? Te pica el lenguaje, ¿no? Y te quedas ahí agarrado al lenguaje, ¿no? Y yo sí tengo la sensación de saber cuándo fue ese momento, ¿no? Sí creo que me recuerdo tumbado en un sillón en casa de mis padres leyendo Los demonios de Dostoyevsky, ¿no? Ajá. Y decir, qué puta madre es esto, cabrón, ¿no? ¿Qué edad tenías Y ahí? debo haber tenido unos 16 o 17 años, yo creo, La adolescencia ahí. la adolescencia. Y ahí cambió mi relación con la lectura, ¿no? Y con el mundo. Sí fue, o sea, yo creo que en ese mes me leí todo Dostoyevsky de una manera febril, enfermiza, ¿no? ¿Crees que es Y como el primer autor que sientes que te marcó sí, profundamente? sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. O sea, había habido mucho, yo había leído mucho, pero nada me había hecho decir quiero esto, ¿no? Ujú. Y no me parece casual que sea un autor en el que en cuyos personajes e historias está tan mezclada la pasión, como esa pasión por el arte de mi padre, ¿no? Con esa pasión por el lenguaje y del psicoanálisis y esos personajes tan psicológicos, ¿no? Creo que un poco era obvio que iba a resonar de esa manera en mí, ¿no? Ah, Y me significó muchísimo, ¿no? Yo recuerdo dos momentos fundamentales. Ese y en el que empecé, en el que mi vida cambió para siempre porque fue como la puerta a ser escritor, que fue la huelga del 99 de la UNAM. Yo estaba ah, estudiando ciencia política, empezó la huelga, estuve en la huelga unos días, fui expulsado de la huelga por la facción más ultra de mi facultad, que era la más ultra de las ultras de la UNAM. Y de pronto me vi con un año, o sea, con 10 meses de vacío, ¿no? O sea, yo no esperaba que fueran 10 meses, nadie lo esperaba, ¿no? claro. Fue un año de huelga, pero yo
no lo pensaba y de pronto fue como quedar en una pausa de mi propia vida, ¿no? Eh, y ahí la lectura eh, dio el paso a hacer también escritura. O sea, ese hueco, afortunadísimo, Ajá. en ese espacio yo empecé a escribir, ¿no? Empecé a Monje, escribir. pero antes, ¿por qué eliges ciencia política y no letras? Estaba como, O sea, porque no tenía muy claro qué escoger, ¿eh? De hecho, yo empecé dos carreras al mismo tiempo, arquitectura y ciencia política. Hice la mitad de arquitectura. Arquitectura es una carrera que no te deja hacer dos, es muy pesada. Y cuando tuve que decidir por una de las dos, me quedé en ciencia política literalmente porque era más fácil, porque era la que menos, la que podía acabar sin esforzarme. No como ajá, arquitectura que era una puta chinga. Y me encantaba, ¿eh? ajá, Pero dicho esto, no lo digo porque esto me permitiera no hacer nada, sino porque arquitectura no me permitía leer y ciencia política sí me permitía leer muchísimo, ¿no? Antes incluso dudé medicina, o sea, yo estuve en área 2 que es la de ciencias, ¿no? Entonces imagínate la empanada mental que había ahí de no saber bien qué quería. Cuando decido ciencia política, sí en algún momento pensé letras, ¿no? Y recuerdo muy bien a un primo de mi padre que me dijo, ¿pero qué quieres ser? Porque los que estudian letras son maestros, no escritores, ¿no? Y es algo que es absurdo, pues, ¿no? Hay mucha gente que estudió letras y dice que son escritores extraordinarios. Y sobre todo hay muchísimos escritores extraordinarios que no pasaron por la carrera de letras, ¿no? ya, Este, pero no, nunca me lo planteé ni siquiera como una cosa de realidad, ¿no? O sea, nunca fue como, a lo mejor sí en serio letras, ¿no? No. Y a mí me sirvió mucho la formación de ciencia política para escribir, sobre todo la filosofía política, ¿no? Que fue lo que leí enfermizamente durante la carrera, ¿no? Pero claro. te digo, insisto, yo fui un alumno muy peculiar, o sea, fui el mejor promedio de mi generación, pero hice de 42 materias, hice 20 en extraordinario porque no aguantaba. A la tercera clase me parecía que el maestro no tenía nada que decirme, ¿no? Claro, Entonces, es raro, pues, o sea, siempre fui muy autodidacta en muchas cosas, ¿no? Y eso me permitió, y sobre todo después de la huelga, porque en la huelga, en ese año en el que empecé a escribir, ya no solamente necesitaba tiempo para leer, sino también para escribir. Y un maestro o una maestra buena valía la pena ya. cancelar tiempo de escritura o de lectura, pero uno malo prefería leer y preparar un extraordinario, ¿no? Te pesaba, pues, ¿no? Perder Pues ese tiempo. sentía que me lo quitaba, sí. Además, yo vivía lejos de la universidad. Sí, ¿Tú sentía que vivías me con tus quitaba, ¿no? papás en ese tiempo o te habías ido a vivir Sí, solo? yo vivía con mis papás ya no, porque mi papá ya no estaba, se había ido a vivir a España. Vivía con mi madre. Al ¿Se principio la separaron carrera tus sí, padres o qué? se No. separaron, se Ah, separaron, se separaron cuando yo tenía como 19 años, yo creo, por y ahí más o menos. fue duro para ti, ¿no? Yo creo que fue más duro para ellos, sobre todo Así. para mi madre. Y creo que eso tiene que ver también con el enfriamiento de esos libreros. Yo Ajá. creo que de algún modo era también un mundo que habían compartido mucho y no solo cuando se separaron, desde que empezaron a estar mal, que fue unos años antes de la separación, dejaron de compartir lo que habían estado compartiendo y una de esas cosas que habían compartido, me queda claro, era lo que había en esos libreros, ¿no? Órale, órale. También por eso quedó, se me hace así como... Interesante, ¿eh? ¿Cómo se Entonces, rompe eso que los libros era lo que los estaba? yo creo que sí, sí, Está fuerte la imagen, ¿no? sí, pues sí, la pienso ahora, la verdad. Y sí creo que le afectó más a ella cuando se separaron, pero tampoco estoy seguro porque él se fue. Entonces, tampoco vi de cerca el proceso de él, que tampoco debe haber sido fácil, ¿no? ¿Cómo eran ellos, eh? ¿Cómo era su personalidad? No, están locos. O sea, son muy fuertes las dos personalidades, de maneras muy distintas. Mi padre es muy intelectual, como muy racional, y mi madre es muy emocional, ¿no? Pero también racional. Eh, eh,
son muy distintos. Yo, o sea, no entendería por qué estuvieron juntos, ¿no? Me cuesta trabajo entender qué los hizo juntarse, pero con el tiempo, la vejez me los hace cada vez más parecidos, que eso es algo extraño, ¿no? Ajá, Lo que va quedando de ellos, lo que va quedando de la decantación de la vida, eh, es cada vez más parecido. Y seguramente que eso fue lo que ellos vieron en el otro, ¿no? ya, Que nadie más que ellos lo pudieron ver, seguramente, ¿no? ya, Pero y me sorprende mucho descubrir en mi padre cosas que yo pensé que solo veía en mi madre, y descubrir en mi madre cosas que yo pensé que solo veía en mi padre, ¿no? ajá, Eh, Como si la vejez les estuviera quitando máscaras, ¿no? O uno que también va creciendo aprende a verlos mejor, quizá, ¿no? ajá. Y eso es interesante, pues, ¿no? No sé. Por ejemplo, ahorita, cuando me hablas de que hiciste arquitectura y luego hiciste ciencia política, pues, simple y llanamente porque arquitectura no te permitía pues, leer como querías, escribir como querías, etcétera. Pero fíjate que hay mucho de arquitectura ahora que lo dices en tu obra, ¿no? Sí, No eres un arquitecto que haga casas de Infonavit, sino cada casa es diferente, güey. Cada arquitectura de cada una de tus obras es diferente y ahora lo entiendo. Y aparte si eso agregas la parte de esta voluntad política que tiene cada en sí mismo cada libro, pues es como un hecho político, pues un acto político ahí, ¿no? Porque sí, uno se pone a debatir, ¿no? A través, pero en los tuyos hay una línea muy marcada también en ese sentido. Entonces, pero lo de la arquitectura me parece muy interesante. No sé si te has, obviamente, lo he te has dado pensado. cuenta de eso, pues, ¿no? Sí, fíjate que no me di cuenta yo. Me lo han mencionado así como me lo estás mencionando ahora tú, ¿no? Y a partir de la primera vez que me lo mencionaron, me quedó claro que de algún modo tenía que estar relacionado, ¿no? Yo sé que mis libros son muy espaciales, que están construidos es una arquitectura como construida desde dentro hacia afuera, ¿no? Es verdad que lo que no había pensado tampoco es esto que dices tú, que por algo son todos tan distintas las arquitecturas, ¿no? Que seguramente también tiene que ver con eso, tiene que ver con muchas cosas, pero por Sí, supuesto que también tiene que ver con a mí siempre me ha parecido fundamental la espacialidad, y creo que desde antes de la arquitectura tiene que ver con la escultura, ¿no? Con haber crecido tan cerca de la escultura y de mi padre haciendo escultura todo el día ahí delante de uno, ¿no? ya, Esta relación con el espacio, con la materia. Yo siempre pienso el lenguaje como una materia, ¿no? Como un material. Chillida, el escultor vasco, un escultor que a mí me encanta, decía que, además un escultor que trabajaba mucho con el monolito, ¿no? Con el espacio vacío y con la piedra monumental, decía que el espacio también era materia, pero una materia más lenta, ¿no? Y a mí me gusta, siempre he pensado que el silencio es también una palabra, pero una palabra más lenta, ¿no? mm, Y eso es lo que me ha acompañado. Entonces, ideas que tienen que ver con la escultura y con la arquitectura siempre han estado para mí muy presentes. La idea de, deja tú ya el libro, ¿no? O el proceso o el producto final, la escritura. Escribir para mí es entrar en un lugar. Durante la escritura ese lugar se va conformando, ¿no? Se va generando espacialmente, ¿no? Y no me refiero a los lugares que aparecen en una novela, ¿no? Me refiero al lugar, a la novela en general, ¿no? eh, Tiene una espacialidad. Uno pasa tiempo ahí dentro y tiene que tener claro que está en un lugar, ¿no? ya, La forma de ese lugar evidentemente determina lo que va a leer el lector. Se tiene que notar esa espacialidad, y eso, como dices, determina la arquitectura de un libro, ¿no? ya, A mí me gusta mucho pensar así en los libros, ¿no? Las habitaciones de un libro, el espacio abierto, el espacio cerrado, ¿no? ya, Y eso es algo que está ahí, ¿no? Y que seguramente, como dices, tiene que ver con no sé si con haber estudiado arquitectura o con la pasión por la arquitectura que me llevó a estudiar arquitectura y que se replica también en el sí. proceso de escritura, ¿no?
Sí, yo ahora puedo empezar a ver con más claridad, ¿no? Esa formación tuya como arquitecto, Mm. cuando hago una retrospectiva hacia tus obras, etcétera, digo, ah, claro, ahí está, ¿no? Pues sí, y tú estuviste totalmente embebido en eso, ¿no? O sea, y cómo esas cosas van quedando, ¿no? Y van siendo como definitorias de la obra que después uno va a ir Sí, construyendo, le a das veces forma, ¿no? no deliberadamente, sino inconscientemente. Pero tú cuando entraste ya a ciencia política, que hubo esta huelga, monje, que ya habías, ahorita, digamos, evocaste el momento en el que tú dijiste, puta, o sea, yo le quiero dar por aquí, cuando leíste Los demonios de Dostoyevsky, etcétera. Ujú. ¿Qué otras cosas fueron así como importantes? ¿Había un grupo? ¿Nunca entraste a algún taller literario? ¿Nunca te uniste o hubo otros autores que fueron así como muy importantes para ti? Este, Y bueno, ¿qué sí, empezaste, qué empezaste a planear, digamos, a es que decir? ¿sabes qué pasa? Que a partir de que pasó eso con Dostoyevsky, que a todos nos ha pasado con algún autor o autora o libro o libros, eh, se transforma para siempre la manera de leer, ¿no? No solamente a ese autor, sino en general. Y entonces buscas de otro modo y encuentras de otro modo en los libros. Y entonces es mucho más fácil que se reproduzcan esos autores importantes, ¿no? Ujú. Porque se convierten se transforma la manera en la que los ves. Entonces, claro, a partir de eso vinieron muchos autores, muchos, 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 y muchas autoras, ¿Cuáles ¿no? Que recuerdas así a bote pronto que digas, me marcó tal cosa o Moby leí? Dick, Moby Dick muchísimo, ¿no? Eh, Antonio Di Benedetto, Juan José Saer, Clarice Lispector, Revueltas. Regresé a Revueltas y regresé como un enfermo a Revueltas. Ah, Eh, no, muchísimas cosas, o ah, sea, Tolstoy también muchísimo. ¿Sabes quién fue en esa época también? Kensaburo Oe, el japonés. cómo no, sí. Estuve enfermo de Kensaburo mucho tiempo. Muy, muy. Cuando todo el mundo estaba vuelto loco con Mishima que también me gustan mucho, pero para Sí. mí Kensaburo fue como Sí, algo una muy cuestión de importante, ¿no? personal es un librazo, ¿no? Y toda la Puta, obra. toda la obra, ¿no? La Presa. La Presa es un libro bestial. Dinos cómo sobrevivir a nuestra locura también es un libro. Sí. Parece extraordinario, ¿no? Volví a Shakespeare de otro modo también completamente distinto, ¿no? Leí, releí como un enfermo las tragedias. Sobre todo las tragedias, a mí las comedias me dan una hueva infinita. Ujú. Eh, mucha poesía, leí mucha poesía en esos años también. Ah, órale, eso no sabía. Sí, muchísimo, Ujú. muchísima. Soy ¿Qué muy poetas lector. leíste? Soy muy lector. ¿Lees poesía? Muchísimo. Soy muy Ah, lector de poesía. Y en esa época de esos 2 años como fundamentales de la huelga, leía mucho a Paul Celan, no me preguntes por qué. Ese vínculo sí que lo siento ya más lejano. Eh, eh, pero mucho, ¿eh? Había una cosa que me encantaba a mí de Celan en esa época, ¿no? Y leía mucho teatro también, cabrón. Mucho, muchísimo teatro. Mucha dramaturgia. No, es que leía mucho, la verdad. Era esa época en la que la cabeza puede leer mucho y uno se lo sí, traga todo, ¿no? Y lo hay una sientes cómo euforia, entra en el ¿no? cuerpo, ¿no? Hay una Cómo euforia, ¿no? Sí, sí la sí, recuerdo yo también, de esos sí, años. sí. Pues todos, yo creo, ¿no? Ah, Y hay un poeta ¿escribiste peruano, poesía o no Eyelson. escribiste poesía? Eyelson, me encanta el poeta Ah, peruano. Jorge. Sí, 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 sí. Mm. No, mucho, mucho. Mucha poesía mexicana, mucha poesía latinoamericana. Bueno, todo, lo que todos hemos leído, ¿no? Whitman. Hay tantas cosas que si ¿Hay algún escribí poeta poesía mexicano que te guste, que particularmente, monje? de esa época o hoy en día. Pues en general hoy en día, por ejemplo. De nuestra generación hay varios. Sí, me gusta Fabre, Ujú. la verdad. Me gusta Julián Herbert. Eh,
No, es que sí hay, me gusta Fiat Lux de una poeta que se llama, ay, se me fue el nombre, espérame. Mm, no me acuerdo. Mm. Manca, de una poeta de Monterrey y de Escocia. ¿Ves? Este es el tipo de cosas. Antes nos acordábamos de todos los nombres, títulos, ahora nos acordamos con suerte, de el nombre del libro, ¿no? Sí, nos empieza a pasar, amigo. Yo ya estoy cincuentón, o sea, te llevo que como 4 años, ¿no? Pues, ya ni sé cuánto. ¿Tú eres de él? 74. Sí, 4 años, yo soy del 78. Pero fíjate, monje, también otra Ángel clave. Ortuño me gustaba. Cómo no, sí. Pero fíjate otra cosa, por eso te he insistido un poco en este tema de la poesía. También está ahí en tu lenguaje, mano. O sea, también está Sí, muy yo claro pienso. en tus novelas esta voluntad del lenguaje, ¿no? Y hasta cierto punto, o no hasta cierto punto, sino visiblemente, esta experimentar con nuevas formas de contar, con nuevas formas ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta mucho la de justo antes del final, ¿no? Todas estas intervenciones de quien te está diciendo que esto, que el otro interviene. O sea, todo eso, tiene que ver también con Fíjate esta, que, esta fíjate que formación poética. hace unos días presentando en Oaxaca, en la feria, Los Vivos, la última novela, la presentó Julián Herbert. Y sin darse cuenta, me hizo quizá el elogio más... yo soy muy malo para recibir elogios. ¿No? Soy mejor para recibir golpes, de hecho. Y Yo hizo sin también, darse fíjate. cuenta, y sin darse cuenta hizo el elogio más conmovedor quizá que me han hecho, o más emocionante, que fue que me dijo o sea, dijo que Los Vivos, habló de Los Vivos como novela, dijo cosas muy, muy, muy bonitas, muy chingonas, pero sobre todo lo que me importa es que dijo que quería demostrar que este era un libro de poesía también. Sí, Eh, y a mí, yo sé que mi mente funciona en muchas cosas con respecto al verso, ¿no? ujú, O con respecto a una métrica particular, o con respecto a una respiración, digamos, ¿no? Es que está en prosa, por supuesto, pero creo que está en prosa única y exclusivamente porque, a diferencia de ustedes, los poetas, que pueden llegar a un verso en singular, ¿no? Yo solamente puedo llegar a una frase cuando esa frase está rodeada de todas las otras frases. Es decir, hay frases, no puedo llegar a una frase sola, digamos, ¿no? Necesito el campo. autónoma, ¿no? Sí, no, necesito llegar a todo lo que lo rodea, ¿no? No, Y escribir lo que lo rodea para irme acercando, ¿no? Eso es lo que me hace adorar la prosa, ¿no? Que es de algún modo el proceso de construcción, ¿no? La obra negra, que yo sé que mis libros, si los pusiera a destilar, podría sacar quizá de una novela de 400 páginas un poema de 2 o 3 cuartillas, ¿no? sí, Tendría que decantarlo, pues, pero me gusta la obra negra, me gusta esa obra negra que es en prosa, ¿no? Que está ahí. Eso tiene que ver mucho con cómo se relaciona cada uno con el lenguaje, ¿no? sí, Y tiene que ver también con otra cosa que mencionaste tú antes, que está entre la arquitectura y esa poética, que es lo político, ¿no? Que es sí, justo el hecho de dónde está lo político y qué es lo político en la literatura, que no es como, voy a escribir de tal cosa, eso no es un acto político, eso es política. Pero lo político es el lenguaje, ¿no? claro, Decidir o sea, asumir que cada texto se va a escribir con un lenguaje que tiene que de algún modo estar naciendo en ese texto, ¿no? no. Romper con la inercia del lenguaje para generar algo distinto, para expandir un poquito. Si lo que hacemos es eso, no, 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 no Sí. hacemos, todos los escritores y escritoras, lo único que hacemos es intentar expandir en la medida de nuestras capacidades un poquititito el lenguaje, ¿no? Y eso Eh, también eso también, o sea, actúas como un poeta,
pues, porque también estás creando, ¿no? Algo totalmente nuevo, pues, ¿no? Recreando algo totalmente nuevo y esa es una actitud poética también, ¿no? Frente al lenguaje, ¿no? Y puede ser, sí, totalmente. Tienes razón. Y puede ser que por eso también me atraigan tan poco las historias comunes, ¿no? Eh, eh, el, es decir, los temas que yo elijo se podrían, o sea, o que me eligen, o que de los que he escrito se podrían contar de un modo completamente común y corriente. ¿Me Eh, explico? Lo único que los hace distintos es que es la obsesión de encontrar un modo de contarlo diferente. Y tiene que ver con esto que estás diciendo, yo creo también, ¿no? Esa necesidad de, sí, de renombrar lo ya nombrado, ¿no? O sea, ah, de algún modo como de, y de encontrar, ¿no? De buscar algo. Me acuerdo, no sé por qué, de hace poco, ubicas al poeta peruano que también me gusta mucho, Montalbetti. Había una lectura de dos poetas que me gustan mucho, Montalbetti y Igor Barreto, el venezolano, que es ah, para mí es de lo mejor que hay, ¿no? Y en esa plática ya me habían dicho a mí que Montalbetti era un poco sobrado y pesado, ¿no? ah, Eh, y yo dije, a ver, vamos a ver qué tal, ¿no? Porque me encanta. Una de las primeras preguntas que le hicieron, le dijeron que quién le gustaría que leyera sus libros, ¿no? Y Montalbetti dijo, uff, a mí me gustaría que me leyera Shakespeare, que me leyera Vallejo. Y yo dije, ándale, sí era verdad que este cabrón es un mamón, güey. Pero al instante el güey le dio la vuelta, genialmente me parece, y dijo, ¿pero por qué? No porque yo crea que mis libros los tiene que leer Shakespeare y Vallejo, o porque me imagine a Shakespeare y a Vallejo diciendo, qué bueno es este pinche peruano, ¿no? No, sino porque para mí, Vallejo y Shakespeare son el lenguaje. Y los escritores, al final del día, nos demos cuenta o no, a quien le escribimos ese lenguaje. Y es a quien me gustaría que me leyera, ¿no? El ah. lenguaje, ese, ¿no? Entonces, me parece muy interesante la idea entera de lo que dijo, ¿no? Porque hay un punto en el que le estamos escribiendo, no solo sobre el lenguaje, sino para el lenguaje también, ¿no? O sea, de algún Ah. modo sí somos también como sirvientes de esa expansión del lenguaje, ¿no? Sí, es que sea prosa, poesía o cualquiera, ¿no? Mm, Esta actitud frente al lenguaje es la que te hace finalmente, o sea, para mí tú eres un poeta en ese sentido, porque en cada uno de tus libros estás renovando, ¿no? Todas mm. las potencialidades del lenguaje, pues, ¿no? Y Pues creando, ¿no? por Un lo menos, universo o sea, nuevo, intentándolo, ¿no? o intentándolo, Sí, pues, ¿no? sí. Pero a veces, como tú dices, a veces, sin ser falsas modestias, uno sabe que uno logra cosas, pues, ¿no? Uno dice, estas 350 frases, alrededor de estas 300 hay una pepita de oro que Mm. cobija, ¿no? Es cobijada por estas, porque a veces no sé, no sé qué pienses, monje, pero bueno, hay muchísimas maneras, obviamente, de contar algo, pero a veces hay ciertas cosas que uno quiere contar, que no puedes contarlas, que no pueden estar, ¿no? Columbrarse solas, sino que las tienes que arropar, ¿no? Sí, Con total, algo más, pues, ¿no? Y uno total. lo hace, chingues, ¿no? Me aviento 400 páginas porque quiero decir estas dos, tres cosas que quiero Sí, decir, ¿no? sí, 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 Entonces, sí, por ejemplo, totalmente. cuando me hablas de que en tu caso se discutía y todo, y que me hablas de yo leí hace tiempo, tratando también un poco como lo estás haciendo tú, y ahorita me vas a hablar de eso, como de, pues, como esta necesidad también de conocerse, ¿no? De encontrar ciertas verdades para ir echando para adelante, ¿no? Yo me acuerdo que leí que mis padres también son de ellos siguen ya un Ujú, poco despedazados el uno al otro porque se están dando cuchillazos de pronto todo el ujú. tiempo, pero son dos personalidades fuertes, cabrón. Y esas normalmente crean el temperamento creativo, la mente creativa, pues, ¿no? Por alguna razón. Y cuando tú hablabas
esta discusión es que se hacían en tu casa y que tú, porque eras, digamos, el frágil, te hiciste de herramientas para echar carrilla y para defenderte, pues también no ves también eso como en tus obras que estás debatiendo un montón de cosas y echando carrilla, cabrón. Ahora, por Sí. ejemplo, con lo que hiciste con las tierras arrasadas, empecé a leer, no la he terminado porque acaba de salir y a los pueblos los libros llegan, cabrón, con 3 años de retraso, pero empecé a leer la de los vivos también, ¿no? Y claro, ¿no? Hincapié y, ¿no? Estas cosas que empiezas tú también a poner a debate un montón de cosas ahí, pues, ¿no? Y estoy seguro que muchas uno las hace hasta inconscientemente, pero ahí está, no, no es como consciente de eso, pero estás todo el tiempo poniendo en juego el lenguaje, Mm. los Sí, temas, mira, es etcétera. que sí, total. Yo creo que yo tengo como la sensación, y no soy el único, yo creo que se ha dicho ya, muchas escritoras y muchos escritores lo deben haber dicho a lo largo del tiempo, y si no lo dijeron, lo han de haber notado. Eh, yo soy más inteligente, creo, cuando escribo que cuando no escribo. Es decir, y a lo que me refiero es a que encuentro cosas, pienso cosas, descubro cosas que solo soy capaz de descubrir, de pensar y de encontrar escribiendo. Wow. Eso es lo que para mí es una enorme atracción de la escritura. También es una frustración terrible porque eso, como dices, son pepitas entre toneladas de paja, ¿no? Pero están, y por lo menos la promesa, ¿no? Y uno sigue ahí en eso en buena medida porque... Y luego pasa que sí, que es una discusión la escritura, ¿no? Con otras formas de uno mismo, y con ese alter ego que en cada libro es distinto, que es el narrador, ¿no? A mí no me interesa la literatura que no tiene narrador, en la que reconoces al escritor, en la que los personajes y el narrador hablan como habla el escritor, en la que reconoces al escritor si alguna vez has desayunado unos chilaquiles con él y lo reconoces después, esa voz en el libro. Yo cierro el libro y lo dejo, ¿no? No me interesa que me hablen de tú en la literatura, ¿no? Me parece que tiene que haber la construcción de un narrador, que es el principio y el origen de todas las historias, y el tamiz entre uno y los libros, ¿no? Me gusta pelear y discutir con ese narrador, aunque esa pelea y esa discusión no esté en el libro, está en el proceso de la escritura, ¿no? Y es muy frustrante porque esos narradores también pueden ser muchos, y en cada libro es uno diferente, obviamente, entonces hay que aprender a pelear con alguien que es más inteligente que tú. Es como jugar ajedrez contra ti mismo, digamos, ¿no? Eres las blancas y eres las negras, ¿no? Wow. Nada más que le das la ventaja de ser las blancas al narrador para que salga primero, ¿no? Pero sí hay me parece a mí que ese proceso de discusión, de intentar llegar a algo, funciona en tanto uno asume que no piensas de una sola manera, ¿no? Escribimos de cosas que vemos de muchos modos para intentar unificar esos modos, ante esa cosa que estamos escribiendo, ¿no? Me acuerdo mucho del libro de Elizabeth Costello, de Coetzee, Sí, ajá. Coetzee, pero no el de Elizabeth Costello, sino el último, el de los cuentos, en el que reaparece ella, y el relato en el que alguien le dice, o la acusa de no tener ética, ¿no? Y ella dice, no, no, ética, yo no. Yo no tengo una ética, yo no puedo tener una ética. Yo tengo muchas. Tengo todas las éticas de mis narradores y de mis personajes, ¿no? Y me parece que eso, se ajusta bastante bien a lo que uno como escritor tiene que enfrentar, ¿no? Esas voces hay que ordenarlas, ¿no? Esas éticas hay que ordenarlas en cada libro, hay que tratar de encontrar algo a través de toda esa multiplicidad, ¿no? Wow.
no sé, algo más te iba a decir ahora sobre esto que me decías, pero de pronto me quedé pensando en Coetzee, no sé por qué. Bueno, lo que pasa es que Coetzee es un autor extraordinario, pues, ¿no? Extraordinario. A mí, por ejemplo, yo leí todos sus ensayos, ¿no? Que salieron Ujú. compilados también es brillante el tipo, ¿no? Y de ahí me Brillante. pasé a Naipaul y Bueno, también no, yo no lo Naipaul es un conocía dios. como ensayista y las cartas y todo, Naipaul es un dios. Pinche pero loco, extraordinario, ¿no? ¿Quién? extraordinario. Un pinche loco, pero un genio. Sí, sí, sí. Y No, mira, no, 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 aunque a Naipaul. mí, ahí tienes esta parte, digamos, como de los temas actuales, ¿no? Que no somos ajenos a ellos y menos nosotros que somos como tenemos como una voluntad política y muy presente, ¿no? Te digo, con estos libros de las tierras arrasadas, los vivos, También con ¿no? con los que tienen que ver con biográfico y autobiográfico, Exactamente, yo creo que también está esa voluntad. claro. Y, y en esa, y tienes también esto que hablabas hace un rato, que quisiera que me ahondaras un poco más, que está en tu obra también muy presente, que lo acabas de decir, porque a mí me sucede lo mismo. Sucede que cuando escribo es cuando realmente como conozco cosas, ¿no? Ujú. Veo cosas que están, como tú lo acabas de decir, están en uno, pero no se activan hasta que no empiezas a escribirlas. De hecho, hay muchas historias que no se resuelven, que las quieres resolver en la mente y no las puedes resolver ni el final, ni el nudo, ni nada, hasta que no empiezas a escribirlas y ellas solas Claro. empiezan internamente, ¿no? A armar su propia vida, pues, interna, ¿no? Esta cosa de que los personajes toman, ¿no? Que se habla de esa forma, toman vida, pues en realidad la toman porque es una lógica tan potente interna, ¿no? La que se crea que no puede ser de otra manera, o sea que Claro. efectivamente si uno no le da por ahí, pues dice cualquier disparate uno, ¿no? Pero tú has entrado, por ejemplo, en no contar todo, ¿no? A pues a un berenjenal ¿no? De toda tu familia o cuando entras también justo antes del final con el tema de tu mamá, ¿no? Y de toda la familia y de ti mismo, porque estás también tú ahí, ¿no? Sí, Como, sí. cuéntame qué de esa experiencia, ¿no? Sin meternos en este rollo de que ya sabemos que el autor textual, que la autoficción, que la autobiografía, lo que sea, digamos como autor, como Emiliano Monge, ¿qué sacaste de ahí? ¿Qué aprendiste de ahí? Tú también eres un escapista, tú has tenido también problemas, este, has lidiado con problemas de salud mental. ¿Qué hay de todo eso en ese aprendizaje que tuviste al escribir estas dos obras que me parecen muy, muy interesantes, ¿no? Pues mira, son muchas cosas, ¿no? Primero, para cerrar lo anterior y meternos ya en esto de lleno, yo te diría que uno busca, porque es muy fácil que la gente que nos escucha, y seguramente nosotros mismos hemos pasado por ahí, cuando escuchas a alguien decir, no, es que eso decide el personaje, pues pinche escritor loco, ¿no? O sea, o idiota, o loco, o pretencioso, ¿no? Ya, Pero tienes razón que es porque lo defines muy bien. No es que decidan, es que es un mundo que se va creando. Cuando uno empieza a escribir una novela sobre todo, ¿no? Es una burbujita que empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y cuando estás en la mitad del proceso, es un mundo como este. Y pasas más exacto, tiempo que seas allá que acá. claro, Y todo mundo, cualquier mundo que se genere, tiene leyes y lógicas y reglas que uno ya no puede controlar, ¿no? Porque hay exacto, cosas que no pueden pasar, ¿no? exactamente. Entonces, evidentemente empiezan a suceder cosas, ¿no? Y eso es difícil de explicar, pero es cómo funciona, digamos, ¿no? Por eso también es tan duro terminar un libro y que eso, ¡pum!, desaparezca, ¿no? Y viene esta cosa que también es patética o loca o idiota, que es la de el duelo, pero si hay un duelo de
Desaparece una cosa, un montón de gente con la que estuviste un año, o dos o tres, Claro, todo el día, y un lugar y un espacio, y ese ya no, y a ese no vas a volver, digamos, ¿no? Mm. Ahora, eh, con lo que me dices de lo que saqué yo, de estos dos libros en particular, yo creo que sacamos de todos, ¿no? Independientemente de que un libro sea biográfico o que parta de algún tema biográfico, autobiográfico o no, evidentemente el escritor no puede salir indemne de la escritura de un libro, ¿no? Hay una transformación correspondiente al libro que escribiste, ¿no? O sea, estás en tensión tú con la escritura y eso claro, genera un impacto y te cambia, ¿no? Independientemente de si es biográfico o no. En lo biográfico quizá es más evidente porque la transformación no solo es ante la escritura, sino ante la memoria, ¿no? Y eso lo hace más, me parece más evidente o más elocuente esa transformación, ¿no? Pero pensemos en la locura, ¿no? Eso que acabamos de decir de ese mundo que va creciendo, ¿no? Es exactamente cómo funciona la locura, es exactamente cómo funciona la esquizofrenia. El loco crea un mundo, ¿no? Que va creciendo y que va creciendo y que va creciendo. La única diferencia es que el escritor lo puede ver desde fuera, ¿no? De tanto en tanto te sales y regresas aquí y sabes que eso es una creación, ¿no? En el otro caso, el loco queda atrapado dentro de esa burbuja, ¿no? No sabe que está dentro, no sabe que es una creación, no puede salir y verla desde fuera, ¿no? Pero entonces la diferencia es realmente solamente espacial, del lugar en el que estamos, ¿no? Entonces, obviamente que ahí hemos rayado el no poder salir de ese borde, seguramente todos los escritores y escritoras, unos de manera más consciente o menos consciente, y me refiero a escritores y escritoras que se toman en serio el proceso, ¿no? Que están haciendo literatura, porque hemos visto que se ha puesto muy de moda la literatura sin literatura, ¿no? claro, Que las listas de novedades se llenan de libros, de novelas que no son novelas. En los libros en los que no hay ficción, libros en los que no hay literatura, ni en el lenguaje, ni en los personajes, no hay ni narradores, son como, se dejaron de leer los periódicos y la gente está buscando las noticias en donde puede y las encuentra en las mesas de novedades. Nota amarilla, roja, azul, púrpura, lo que quieras, ¿no? claro. Pero eso no me importa, hablo de la literatura, ¿no? Eh, Sí encontré, fíjate que es curioso, porque yo pensé que no contar todo me iba a resolver o me iba a ayudar a entender una serie de cosas eh, que realmente entendí en justo antes del final. ah, Y, y si no hubiera escrito no contar todo, no hubiera tenido las herramientas o algunas de las herramientas que necesité para escribir justo antes del final. Es curioso, es extraño. Yo siempre los pensé como dos libros. Siempre supe, cuando empecé a escribir No Contar Todo, que había otro libro que iba a escribir que era la parte materna, ¿no? Siempre supe que no eran un solo libro también. Y quizá para el lector eso sea invisible, ¿no? No importa si lo veo o no. ah, Pero desde el proceso de la escritura fue fundamental tenerlo claro. Y ahora que me preguntas lo que me pudo haber pasado por esos libros, me pasó solo porque escribí los dos. Entre uno y otro no acababa de pasar lo que siento que pasó por haber escrito esos libros, ¿me explico? No sé cómo decirlo, pero por ejemplo, al final No Contar Todo es un libro, si yo tuviera que resumirlo hoy en día, es un libro sobre cómo a un individuo se le corta el vínculo entre las emociones y el lenguaje. Cómo se secciona el mundo emocional del mundo de la palabra, ¿no? Y justo antes del final es un libro, es una exploración sobre cómo se pueden recomponer o reanudar esos hilos, ¿no? Y creo que ahí está lo que yo veo de mí, ¿no? Esos hilos rotos y ese intento por reanudar ciertos hilos, cierto vínculo del mundo interior con la palabra, ¿no?
Sí. Ahora, sí creo que, y también por algo que decías, pienso en esta última novela, En los vivos, eh, que también solo la podía escribir después de haber escrito esos libros biográficos, ¿no? Y yo no digo que sea consecuencia un libro de otro, ¿no? Porque además para mí es muy importante que sean diferentísimos en Ah, todos los aspectos. Pero sí tengo la sensación de que este libro, Los vivos, me tiene muy tranquilo, que es algo que es muy raro en mí, ¿no? Muy raro. Y creo que esa tranquilidad se debe a un solo asunto, que es que creo que escribí por fin, y quizá por única vez en mi vida, más ajá. allá de que sea bueno, malo, buenísimo, malísimo, regular, me vale verga, eh, un libro que es más inteligente que yo. Y creo que puedo escribir un libro que es más inteligente que yo, porque creo que es la primera vez que escribo un libro en donde que está escrito desde a partes iguales, desde la cabeza y el cuerpo, que no me había pasado, ¿no? Y eso, no sé, me resulta como, no sé ya ni por qué llegué a esto después de lo que me habías preguntado, pero creo que tiene que ver con que Los vivos solo lo podía escribir la persona que soy después de haber escrito justo antes del final y no contar todo, Lo ¿no? que pasa es, te lo pregunto, monje, porque he visto una evolución en tu obra, obviamente, ¿no? Como de entradas y salidas, ¿no? O sea, algo interno, pero también externo que explica tus cuestiones internas, ¿no? Tus cuestiones personales, pero también lo personal va como explicando las cuestiones que están pasando en el mundo exterior, ¿no? O sea, cuando justo antes del final ya ves que pasas de lo personal y lo que está pasando en el mundo, ¿no? Afuera, pero también en no contar todo está eso. Y en todas tus novelas también son las otras, que son como muy externas, también son internas, son una Sí. exploración. Entonces hay te lo pregunto porque a mí, para mí ahora la literatura tiene mucho que ver, aunque es muy cursi decirlo, pero como esta cosa insaciable de conocer, de autoconocerte, de ver, de entender la realidad, y tú dentro de ella y fuera de ella, etcétera, ¿no? Ajá. Y me da la impresión, por lo que todavía te digo, no lo termino, pero en Los Vivos también está esta forma de contar sobre el tema de los aparatos, pero desde otro lugar, pues, ¿no? Desde otras grietas, pues, ¿no? Eh, No, entonces, sí fue muy difícil, o sea, justo, mira, yo pensé en Los vivos, o sea, en escribir, no, no en Los vivos, yo quería escribir de desaparecidos desde que terminé Las Tierras Arrasadas, eso fue hace más de una década. Y ¿sabes cómo es esto? Uno tiene una idea y se acerca, se aproxima a ella y la idea no es la que debe de ser para poderla escribir, ¿no? claro. Me choqué con la idea de escribir sobre desaparecidos un millón de veces. No encontraba desde dónde hacerlo, ¿no? Y quizás si no hubiera escrito esos otros libros, porque como dices, en todos mis libros, sean o no autobiográficos o biográficos, o sean ficción, o partan de una ficción absoluta, hay las dos cosas. Hay un dejarse ver y un esconderse y un mostrar y tener una opinión, pero no sé, ¿no? No lo hubiera encontrado quizás si no escribía estos libros, ¿no? Porque yo entendí que podía ser un libro de desaparecidos solo cuando entendí que era un libro de aparecidos, ¿no? Y eso es eso que parece una tontería. Es un pensamiento muy complejo desde la escritura, ¿no? Y habla de una otredad y de una traslación de muchas cosas que yo solo pude llegar a esas ideas por la escritura, ¿no? Si yo no hubiera escrito, nunca se me hubiera ocurrido, o sea, si no hubiera escrito esos libros, nunca se me hubiera ocurrido escribir de esta manera sobre ese tema, ¿no? La idea de pensar ese espacio en donde están los desaparecidos, hacer una novela ahí, en ese lugar, ¿no? Que los desaparecidos, por lo tanto, además de ser desaparecidos, son aparecidos, eh, tiene que ver con este movimiento que de algún modo estabas diciendo, ¿no?
y no sé bien cómo explicarlo, pero sí creo que está vinculado, ¿no? Pero aparte también, por ejemplo, a mí me hace resonancia esta Mm. idea del título con lo que exploras, porque en realidad, pues ahí hay una implícita, ¿no? Una cuestión de esperanza también, ¿no? Porque están desaparecidos, tú nunca vas a pensar que están muertos, sino que están vivos, pues, ¿no? Porque no están Entonces, muertos. exactamente, ¿no? Entonces, a mí me parece, te digo, muy interesante cómo en tu obra has estado siempre jugando con estos, como lo dices, ¿no? Con estos binomios de lo que es una parte tuya muy personal, pero al mismo tiempo, ¿no? Todo un país, pues, ¿no? Tú Ujú. mismo como país, como esta Es que, arquitectura que fíjate lo que abarca, yo, y que ahora que tú dices, también, ¿no? siempre he tenido la sensación, y eso tiene que ver cuando me preguntan si fue, por ejemplo, me preguntan, ¿qué tan doloroso fue escribir No contar todo o justo antes del final? Y la gente, o sea, se asume que que si escribes con algún material autobiográfico o biográfico, inmediatamente eso tiene que ser más doloroso. Y no tiene nada que ver, o sea, es decir, es más doloroso escribir sobre los migrantes o sobre los desaparecidos, ¿no? Ah, Pero te lo digo porque justamente con lo que estás diciendo, yo he tratado de explicar, cuando me preguntan por qué digo eso, he tratado de explicar que el proceso, aunque parezca muy distinto, solamente es distinto en el sentido. Y sentido no me refiero o sea, me refiero en la acepción de sentido de dirección, ¿no? Eh, Cuando uno escribe con un material autobiográfico o biográfico, toma algo de dentro suyo y tiene que dejarlo salir a que se revuelque en el barro del mundo, ¿no? Y cuando uno hace otro tipo de libro, cuando uno parte de la ficción absoluta, digamos, tiene que tomar un pedazo del mundo y tiene que metérselo para que se revuelque en el lodo de uno, ¿no? exacto, Entonces, no es tan distinto, digamos, ¿no? ¿no? Y si lo pensamos, o pensémoslo desde la forma, desde la escultura, hablando de escultura, ¿no? Es algo que también me parece muy elocuente si uno lo piensa así, es decir, hay dos formas de trabajar en la escultura, ¿no? O quitas o pones material, ¿no? Es decir, agarras un alambrito y lo vas torciendo y le vas poniendo después plastilina y le vas sumando material para llegar a la forma que de algún modo intuías, ¿no? O agarras un bloque de granito o de mármol o de piedra y quitas material para Claro, llegar igual a la forma que de algún modo intuías. Entonces, claro, o quitas o pones, ¿no? claro, Y es igual, también es parecido, ¿no? Cuando trabajas con materiales biográficos o autobiográficos, la gente comete el error de pensar cómo ordenarlo. No tienes que ordenarlo, tienes que desordenarlo, tienes que quitar para que acabe quedando una historia, porque la historia ya está ahí, ¿no? claro, Lo que tienes que hacer es quitar, quitar, quitar al revés que si partes de la ficción pura que tienes que poner, ¿no? Digamos, claro. para... Ah, muy interesante, ¿no? Monje, Sí. la verdad es que me da la impresión, pero tú dímelo, me da la impresión, eh, te digo, también me hace resonancia desde que lo vi el título, ¿no? De algunos años, el de no contar todo, pero me da la impresión que tú quieres contarlo todo. O sea, Todo, ¿no? todos, ¿no? Yo tengo también esta cosa de que cada libro parece un borrador de otro y entre más escribes parece que no terminas o sea, que quedas más, ves más huecos, ¿no? Como cuando estás queriendo, ¿no? Salir de la tumba, pero estás cavando para Sí. adentro, pues, ¿no? No lo sé, Este, no lo sé, no lo sé. Dime tú, ¿qué más quieres contar? O sea, ¿en qué partes te sientes vacío? ¿Necesitas contar más que no quedaron? Porque ya, digamos que has estado, pues de alguna forma, a través tuyo y a través de los mundos, de lo interno y lo externo, de alguna manera se puede traslucir también una sociedad, una cultura, un país, ¿no?
mucho, una condición humana, ¿no? Porque luego nos tocamos, hay muchos vasos comunicantes, ¿no? Ujú. Con más allá de nosotros mismos, pero ¿qué te hace falta? O sea, a dónde más quisieras, en dónde más quisieras escarbar en ti Mira, mismo para la verdad, contarlo, ¿no? la verdad, lo primero que pienso es el lenguaje, ¿no? O sea, Mm, quiero volver o sea, no quiero dejar nunca de seguir estirándolo, ¿no? ah, Luego, si me dices qué, también hay una parte de mí que por primera vez está cansada, digamos, ¿no? ajá, Eh, 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 y quizás por épocas, pero hay épocas en las que uno dice, "Pf, ya no quiero escribir, cabrón", porque sí es muy jodido escribir también, ¿no? Y hay sí lo es, monje, sí y lo lo es. es, y lo es. Y al día siguiente dices, no, chingue su madre, quiero escribir, lo único que quiero es escribir. Pero con esta contradicción lo que quiero decir es que uno, cada vez que para empezar un proyecto nuevo, lo único que uno aprende o saca de enseñanza del tiempo y de la experiencia es que lo que se necesita es energía. Es una energía muy particular la que exige cada proyecto, ¿no? Y entonces, esos momentos en los que dices no quiero escribir, no es que no quieras escribir, es que te falta energía, ¿no? Yo ahorita estoy en un proceso como de recaudación de la energía, ¿no? Voy a ponerle impuestos a todas mis actividades del día para recaudar energía para el siguiente proyecto, digamos. Mm, Pero, ¿qué me falta? O sea, ¿qué me gustaría escribir es la cosa, ¿no? Tengo muchas ideas. Y todos sabemos que de las ideas que tenemos, solo algunas van a acabar siendo libro, o novela o relato, ¿no? Quiero volver al relato, que tiene tiempo que voy y vengo, pero que no me concentro de manera absoluta en un proyecto de relato y tengo muchas ganas. Es un género que me gusta muchísimo y que quiero, o sea, que estoy ahí, estoy a punto, digamos, ¿no? Quiero escribir sobre cosas que no, que me falta escribir, ¿no? Sí, sí, sí lo siento así. Sí, no, o sea, y seguir ensayando la forma, ¿no? Lo único que sí te podría decir es que lo autobiográfico ahí sí tengo la sensación de que se terminó. Siempre supe que eran esos dos libros mm, y no he vuelto a sentir, no, nunca puedo decir, a lo mejor en 15 días me doy cuenta que quiero escribir algo de eso, ¿no? ah, Pero no tengo como que, siento que esa pulsión se apagó, ¿no? Ese botón sí como que ya no está, ¿no? Quién sabe, ¿no? No sé. Sé Cuando, que quiero escribir, que eso es lo único importante, ¿no? cuando escribes, monje, en los proyectos, este, lo haces todos los días en Sí, determinadas soy muy horas. disciplinado, no sé, la palabra bonita es disciplina, la palabra que me toca a mí sería obsesivo, compulsivo, Ah, enfermizo, ¿no? ah, Le dedico muchas horas, yo creo, creo que, que la escritura es como decía Descartes, los escritores a lo que más nos parecemos a las bestias de carga, ¿no? ujú, Eh, y sí siento que es un trabajo de cotidianidad absoluta, ¿no? De escritura. Yo sí creo que, no creo en los talleres, no creo en nada de esto y creo que solamente se aprende a escribir leyendo y escribiendo, leyendo y escribiendo, leyendo y escribiendo sin parar. sin Entonces yo parar. normalmente tengo la rutina de muy temprano salir con mis perros, después sentarme a escribir y escribir hasta que el cuerpo aguante. Esa es una de las cosas que te decía de la energía, ¿no? Cuando yo escribí mi primer libro, Arrastrar esa sombra, e incluso cuando escribí la primera novela, Morirse de memoria, se me hacía de noche escribiendo, ¿no? Eso es algo que está a años luz de mí, no puedo, güey. O sea, me levanto temprano, solo con los perros, y en un buen día termino de escribir a la 1, 1:30 de la tarde, ¿no? Ajá. Agotado. Entonces no tengo ya la cabeza ni el cuerpo para escribir como alguna vez escribí 15 horas en un día, ¿no? O sea, estoy seguro que me daría un derrame, güey. ¿De verdad? ¿De verdad? Lo sé, yo antes escribía de noche, me acostaba a las 3 4 de la madrugada, que me levantaba a las 7 sin ningún problema. Sí, no. Ahora escribo en la mañanita y no, Sí, y no. se acabó, porque si Sí, no, pues me da el cortisol, ¿sabes? sí. Me brincaba como pelota de pádel esa chingadera, ¿no? Este, ahorita estás descansando, o estás escribiendo algo, monje. Tengo un libro en el que estoy hace varios, o sea, yo como me cuesta mucho escribir dos cosas a la vez, tengo un libro de relatos, el que te decía, que no son exactamente relatos, es un libro muy extraño porque son textos muy híbridos entre el relato y el ensayo. Ajá, Algunos son más el libro se llama En lengua privada y tiene un subtítulo que es
relatar ensayando y ensayar relatando, Ajá, y son textos como entre ensayo y relato, ¿no? Y es un libro que he ido haciendo desde hace varios libros. Cada vez que termino un libro, me paso tiempo, mucho tiempo a veces, escribiendo textos de este libro. Es un libro que, indomable de algún modo, pero porque podría no acabar nunca, porque son textos que tienen que ver con con la lectura y con la experiencia, y con instantes eh, encontrados por ahí, ¿no? Y de algún modo es un libro que ya está, pero también es un libro que ya estuvo hace 2 años, y es un libro que en 2 años puede volver a estar, o sea, y que lo único que va a diferenciarse es que va a ser así, 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 sí, o a lo mejor al final ¿no? Pero es también un libro que me da una cosa que no me han dado otros, que es un remanso, o sea, es una escritura que en algún punto tiene una cosa lúdica que a mí me cuesta encontrar en la escritura. ajá. Entonces lo voy cuidando y no quiero que esté acabado y me voy Como, negando a su fin, digamos, ¿no? como Y además cuando lees, me sirve de espacio, de espacio seguro entre novela y novela. pues eso pasa cuando te encuentras un libro que estás leyendo que te gusta, ¿no? Como que no Ajá, quieres terminarlo, como que vas, ¿no? ajá, De a poco, porque si no te lo sí, acabas en un día, sí, Entonces, tal cual. pero eso está bien, eso me parece que tengas como ese remanso ahí, ¿no? Entre libro y libro, sabes que tienes un lugar seguro Sí, al que llegar y no te quedas como en medio de la nada, ¿no? sí. Por eso Monje, también no quiero que esté listo. monje amigo, te agradezco muchísimo esta conversación. No, hombre, yo te lo agradezco a ti muchísimo. Muchas gracias por las lecturas, por la conversación y Sí. por tantas complicidades, carnal. No, no, te lo agradezco. Estoy seguro que toda la gente que admira tu obra, que te lee, pues va a descubrir claves que son importantes, ¿no? Y te va a escuchar hablar, desplegar lo que piensas de la literatura, lo que crees, tus convicciones, lo que es esta gana de contarlo todo, ¿no? Aunque siempre esté conflictuada, ¿no? Pero te Sí. agradezco mucho, amigo. La verdad que espero verte en la Feria del Libro de Guadalajara, si vas a andar por ahí, Seguro que ahí nos vamos a ver, ahí voy a andar, no ¿vale? me queda de otra. Para darnos un abrazo ahí. Perfecto, carnal. Un Un abrazo. abrazo. Chao. Chao.